Hola amigas y amigos, bienvenidos al portal del Villegas. No olviden que este programa lo pueden ver, si quieren verlo en un formato más grande, en vez de hacerlo en su computador o en su tablet, véanlo en Canal 31 Prime del cable del grupo GT de Manquehue y de Telefónica del Sur. Ahí me pueden ver en pantalla ancha y glorioso Technicolor. Algunos de ustedes quizás se acuerden del Cinerama, los más viejos. Algún día vamos a conversar en el Museo Cultural de la cultura del cine, que era hegemónica y prevalecía en Chile hace unos 20 años o más. Pero hoy día entremos en materia. Estaba abriendo aquí una información recién en la prensa, donde se explica o se pretende explicar cuál fue el proceso de reformas que llevó a China, dicen, de una economía rural a ser la segunda potencia del mundo. Bueno, lo que llevó a la economía china de ser una economía que producía cada cierto tiempo hambrunas y que no avanzaba a una potencia mundial fue el odiado sistema capitalista. Esa es la reforma. Esto no fue una reforma propiamente tal. Reformar significa cambiar algunos aspectos de algo que sigue siendo lo mismo. Es decorar, maquillar, modificar algunas cosas. Eso es reformar. Lo que pasó en China fue que se abandonó el experimento socialista Mao Zedong, que produjo, por lo menos que yo recuerde, 2 o 3 hambrunas, y en las hambrunas en China costaban millones de personas, de muertes, y un atraso espantoso, porque las economías socialistas simplemente no funcionan. Si lo mismo pasó en la Unión Soviética, pasó en todos los países del Pacto de Varsovia, pasa en Venezuela en la forma diluida de socialismo que están aplicando allá, que llama socialismo bolivariano. Simplemente no funciona, porque va contra la naturaleza humana, aunque algunos porfiados insisten que no hay naturaleza humana, que todo depende del sistema social, hasta cierto punto nomás. Hasta cierto punto el sistema social, la cultura, determina parcialmente algunos elementos, pero de algunos elementos de qué, hay un algo, hay una sustancia que toma tales o cuales formas, pero esa sustancia es invariable en la naturaleza humana. La gente no le pone pino, no invierte, no emprende, no trabaja esa hora extra, esa milla extra, si no hay un interés inmediato, si no hay una relación entre el esfuerzo y el beneficio, la recompensa, si no hay libertad para hacer las cosas. Todo eso está archiprobado a lo largo de toda la historia mundial, y entonces no hay ningún milagro ni ninguna reforma. China abandonó el camino del socialismo, salvo políticamente, donde quedó como único dueño de todo poder, como monopolio del poder, del Partido Comunista. Y ahora el Partido Comunista convertido en la corte del emperador Xi. Así que ese es el proceso de reforma. En el fondo es un proceso revolucionario para convertir una economía socialista que no andaba en una economía capitalista que, con todos sus defectos, sobresaltos, ciclos de recesión, etcétera, tiene ese mérito fundamental en toda criatura o entidad existente. Funciona. Y ahora entremos a nuestra realidad. Ustedes saben que hay más o menos en Valparaíso hay un mes ya, lleva un mes un paro en una empresa, la empresa portuaria de allá, una empresa privada, por un tema con los trabajadores que no son permanentes. Y este es un tema que lo vemos todos los años, siempre, por supuesto, los descontentos del sistema portuario, los trabajadores que tienen algo que reclamar, con o sin razón, eligen esta fecha porque es la fecha en que empieza a moverse la exportación de fruta. Entonces, toda huelga tiene como objeto obtener algo a cambio de una presión, de un daño que se ejerce. Una huelga que no ejerciera ningún daño, que no produjera un efecto en la empresa a la cual pertenecen los trabajadores, no serviría de nada. La huelga es para dañar, para producir entonces una motivación de la contraparte a entrar en una negociación. Así es que, por supuesto, eligen esta temporada de verano para hacer su número huelguístico. No voy a pronunciarme sobre las razones que tienen estos trabajadores. Solamente puedo decir que el gobierno ha estado forcejeando, ha estado metiéndose ahí para tratar de parar el paro,
y ayer se anunció eso que llaman en Chile una mesa de trabajo. Esa no ha terminado el paro. Hay una mesa de trabajo donde las partes se van a sentar a ver si llegan a algún tipo de acuerdo. Good luck le deseo al gobierno en esto, porque estas discusiones con los trabajadores portuarios no son nada de fácil, es un gremio complicado. Respecto a Moreno, ¿se acuerdan ustedes que ayer conversamos del viaje de Moreno a la Araucanía y dijimos que si uno no va a conversar para un diálogo de paz con quien precisamente está perturbando la paz, el asunto no tiene mucho sentido? Ayer obtuvimos más detalles de este viaje. Moreno se juntó con el papá de Catrillanca y fue un encuentro de lo más emotivo. Corrían las lágrimas. Frases como decir, bueno, como Moreno literalmente fue como un duelo. Anduvo en punta de pie, súper amoroso. Hablaron de cosas familiares, casi se tomaron de la mano. Fuera de eso, está anunciando que se va a encontrar con el Consejo de los Loncos, con 20 loncos creo, que representan un montón de comunidades, y dice que ve una excelente disposición por doquier, que quiere seguir con el plan que tenían de desarrollo del sur, y luego dice, la gente quiere paz y quiere progreso. Claro, la gente siempre quiere paz y quiere progreso. Todo, desde el primero al último ser humano de la Tierra quiere paz y progreso. El problema es cómo definimos la paz y el progreso, en qué términos los queremos, ahí empiezan los problemas. Seguramente la CAM quiere paz y progreso, o por lo menos quiere paz, pero siempre y cuando obtenga lo que ellos quieren. Y el gobierno chileno quiere paz y progreso siempre y cuando la CAM no obtenga lo que quiere, que es un territorio autónomo. Entonces quedamos en las mismas. No se mencionó en ninguna parte de toda esta alocución repleta de sentimiento y de miradas cariñosas. No se mencionó por ninguna parte a la gente que protagónico de todo esto que es la CAM. Me llama la atención eso. O sea, hay aquí una repetición del mismo esquema de siempre de ir a hablar y a tomar y a llevar a cabo o iniciar actividades que son irrelevantes en términos del conflicto propiamente tal, de su sustancia, o hay un plan maquiavélico para abuenarse con todo el mundo al punto que la CAM quede completamente aislada y entonces, y a partir de ese momento, actuar con firmeza con la CAM. Yo tengo mis dudas de que este plan exista. Sería atribuirles demasiadas astucias y cálculos a largo plazo al gobierno, ¿no? Vaya a saber uno. A mí me parece en todo caso que ese tipo de estrategias ya no tienen, si es que existe esa estrategia de aislar a la CAM, ganándose la buena voluntad de todos los demás actores sociales, se me había olvidado, actores sociales. Ese plan no creo que funcione. A esta altura la CAM no tiene tanta necesidad de actores sociales a su alrededor. Le basta con el apoyo que recibe a la fuerza por miedo o por amenaza o por gusto de parte de algunos sectores de la población mapuche que vive en esa zona. Ya han desarrollado bastante autonomía logística, armamento, sistemas de comunicación, se las pueden batir solos. Así es que este viaje, tal como lo veo hasta este momento, con conversaciones mirándose a los ojos unos con otros, mesas de trabajo no dijeron, pero mesas de unidad, capaz que digan, no van a la esencia del asunto. Seguimos haciendo el papel del tipo que mete la cabeza en la arena en esta materia. Esa es la realidad. Pero en fin, también les digo, good luck. ¿Qué más se puede hacer? Y antes de continuar con mi trabajo, que no es informativo, porque ayer un señor me manda un mail y me dice, mire, me dice, su programa es político, esto de hablar, aunque sea unos minutos de ese famoso sistema solar Nibiru, todo eso no, como que le quita perfil a su programa. ¿Cuál es el perfil de este programa? No tengo idea. En todo caso, sé lo que no es. Este no es un programa informativo. Para informarse, ustedes simplemente lean el diario, escuchen la radio, abran algún portal de su computador. Y ahí están muchas más información. A mí no me interesa darles información. Estaría de más que yo me pusiera a leerles información. Tampoco un canal 100% político. Yo sé que es un tema que le importa a todo el mundo.
pero mi principal interés cuando toco la política no es informar tanto, aunque tengo que hacerlo hasta cierto grado, como examinar dentro de lo que se puede en un programa tan breve, tratar de encontrarle un sentido, una mecánica causa-efecto a las cosas que están ocurriendo. Pero sobre todo lo que más me interesa es que ustedes pasen un buen rato, se entretengan. No que se informen, porque no estoy para informar, sino que conversen conmigo algunos temas, quizás ofrecerles algunas hipótesis a veces distintas, ofrecerles un punto de apoyo para ver las cosas. Eso es mi ambición, y entretenerlo. Y eso supone que de vez en cuando trate temas como el de Nibiru o los platillos voladores. Me van a perdonar, pero esa es mi idea del asunto y la voy a mantener. En todo caso, ustedes ven que básicamente este es un programa de análisis político. Así es que, dicho eso, paso a la tienda Eternal Love, una tienda especializada en joyería de oro, por supuesto de 18 quilates, piedras preciosas, anillos de compromiso, argollas de matrimonio, todas esas cosas. Y también están los relojes Edox, de los cuales les he hablado, por si ustedes quieren comprarlos ahí mismo. Esta es una tienda que se encuentra en el Plaza Los Dominicos, en el Mall Plaza Los Dominicos, y ofrece todos estos objetos preciosos con diseño. Bueno, hay muchas líneas de diseño de las cuales les he hablado. Se los ofrece a precios duty free, vale decir, parten ustedes con 20% de descuento en todo lo que está a la vista. Fuera de eso, si ustedes compran en el sitio, que es eternallove.cl, hay algunos de estos productos, de estas joyas, que tienen un descuento adicional. Así que en una de esas, sumando todo, pueden llegar casi al 40% de descuento. Apúrense, ya esta promoción no es eterna. El amor es eterno, pero no la promoción. Esto es Eternal Love, no Eternal Promotion. Así es que vayan metiéndose al sitio eternallove.cl, echen una miradita a lo que hay, vayan, lo mejor es ir personalmente a ver mucho más, a tocar las cosas, aquí a Mall Plaza Los Dominicos. Esto es una oferta de lanzamiento, repito, no va a ser eterna. Así es que Eternal Love, este es el momento de hacer un hermoso regalo de Pascua a su señora, a su polola, en fin, a su pareja, o como sea que usted quiera describir su relación. Y hay un tema de largo aliento que pretendo tocarlo lo mejor posible acá, y que lo he visto algunos, bueno, todos sospechamos lo mismo, pero ayer vi en algún medio algunos datos más, y tiene que ver con el decaimiento, la decadencia en cuanto a feligresía, en cuanto a influencia social y cultural de la fe católica, o sea, de la Iglesia Católica en Chile. Fíjense que hoy solo un 55% de los chilenos, de acuerdo a los estudios que se han hecho, se confiesan como católicos. Eso es 14 puntos menos que hace una década. Hace una década era, por lo tanto, el 69. Y antes de eso, si no recuerdo mal, en la época en que yo era cabro chico, en los años 60, y para qué vamos más para atrás, el 90%, si no recuerdo mal, una cifra que alguna vez leí en esa época, como el 90% más de los chilenos se declaraban católicos. O sea, la feligresía católica ha ido disminuyendo. Algunos piensan, yo pensaba, que había un trasvasije desde la fe católica hacia las iglesias evangélicas, que son muy atractivas por muchas razones que ya vamos a examinar. Pero no es así. Esta encuesta demuestra que se ha mantenido estable la feligresía evangélica. De hecho, incluso ha disminuido un punto. Está alrededor de los 14 puntos. Hace una década eran 15. Bueno, eso puede ser una variación estadística del método de estudio, pero está estable. Entonces, lo que está sucediendo es que la gente ya no profesa tanto la fe católica porque profesen la fe evangélica, sino por algún otro proceso. ¿Cuál es ese proceso? Bueno, partamos de la base de que decir ya no soy católico o ya no profeso la fe católica es una declaración, digamos, para los fines de una encuesta muy simple, que no expresa todo lo que realmente está en el alma de una persona.
cuál es su relación con el tema religioso, con la fe católica o con cualquier fe en general. Es muy vago. Hay personas, por ejemplo, que ya rechazan la idea de ser católico o están muy alejados de la iglesia por los escándalos de los últimos años. Es una de las causas que se dan. Pero eso no significa abandonar la fe católica. Significa abandonar la fe en la iglesia católica, que es muy distinto. Significa alejarse, por así decirlo, como uno se aleja de una persona con la cual ha tenido un disgusto. Pero eso no significa que uno dejó de quererla, estimarla o incluso la está odiando. Hay un distanciamiento. Hay muchas posibles razones para que una persona declare directa o indirectamente que ya no es el tipo de persona que va todos los domingos a misa. O que incluso de frentón en un rapto verbal impreciso diga ya no soy católico. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Efectivamente, hay una pérdida de fe, hay un paso de frentón al ateísmo, o hay un paso a esa actitud que siempre ha existido de gente que dice yo creo en Dios, pero a mi manera, es decir, sin seguir las reglas, las normas de tal o cual iglesia, sin conocer o sin interesarme, que además nunca los han conocido realmente, los dogmas de tal o cual fe. Hay alguna cosa que dejemos eso de lado por el momento, que podemos, digamos, estar seguros. La fe católica, vamos a centrarnos en la fe católica ahora, ya no es central en la vida de las personas como alguna vez lo fue. Para hacer una comparación de cómo funciona la relación incluso de los católicos con su fe, tendríamos que compararla, para hacer la comparación fuerte y notoria, con cómo funcionaba la fe en la Edad Media. La fe en la Edad Media, el ser cristiano y específicamente ser católico, era un asunto que permeaba toda la vida desde que uno se levantaba en la mañana hasta que se acostaba en la noche. Estaba siempre presente. Estaban siempre presentes los ritos religiosos. El ir a misa, el confesarse. El cura era una presencia permanente. La confesión para los que estaban en agonía. La consagración del matrimonio. El bautizo, la confirmación. En mi época era así también, no tanto como en la Edad Media. De cabro chico yo pasé por todos esos rituales. Porque yo nací en una familia católica. Y por lo tanto sé lo que es todo eso, la primera comunión, etc. La religión estaba en la Edad Media mucho más presente. Estaba presente todo el tiempo. En la mente de las personas estaba siempre vigente la idea del castigo eterno, del infierno, del ojo de Dios siguiendo cada uno de nuestros pasos. Estaba presente en las artes. Ustedes vean la pintura de occidental desde, qué sé yo, el siglo XVIII para atrás, la época del barroco, el renacimiento. El 95, 96 o más por ciento de los cuadros son todos de temas religiosos. Todos. Que la ascensión de la Virgen o de nuestro Señor Jesucristo, que la pasión, que la pietad, que el ángel comunicándole a la Virgen que va a tener un hijo, que la agonía de Jesucristo en la cruz. ¿Para qué sigo? Los mártires, los santos, San Sebastián con el pecho lleno de flechas. Temas religiosos, bueno, en parte porque uno de los grandes clientes era la iglesia. Ahí estaba la plata. Pero también era un tema que estaba muy, pero muy presente. La religión era el centro de la vida mental de la población de Occidente. Así de simple. Ya no. Dejemos de lado las etapas intermedias y hoy en día incluso un católico, la vida religiosa no es el centro de su vida. Salvo las beatas de cuento, que ya quizás ni existen. Nadie va a misa todos los días. Muchos no van a misa ni siquiera los domingos. De vez en cuando se acuerdan de ir a misa. En las fiestas de guardar, las fiestas religiosas en que se supone que las personas se quedan encerradas en su casa meditando en los temas de su religión, se han convertido simplemente en feriados, en motivo de fiesta, de asado, de irse a la playa, de chacota. No es el centro de la vida. ¿Y por qué? Porque la vida en que nos movemos hoy en día los seres humanos, el mundo en que nos movemos, es menos angustioso, menos terrible que el de la Edad Media. En la Edad Media uno se moría a los 30, 40 años.
todas las enfermedades nos podían matar. Un dolor de muelas era incurable. Las amenazas a la vida por guerras o por cualquier situación de ese tipo, las hambrunas, la miseria más abyecta para el 95% de la población. Todo eso hacía de la vida realmente un valle de lágrimas. Y no había otro consuelo que la religión. Tener en mente que finalmente, si uno se portaba bien, al menos después de la muerte uno iba a estar en un lugar un poco más agradable. Se vivía en un estrés tremendo. La religión vive, nace, se desarrolla y se conserva a base de las angustias de la naturaleza humana, a base del hecho de la muerte, del dolor, del sufrimiento, la muerte de uno y de la muerte de los demás, de los imprevistos atroces que ocurren hasta el día de hoy. Entonces la religión, alguna forma de religión, la que esté disponible, de acuerdo al lugar y al momento en que uno nace, es de necesidad diaria, para obtener un consuelo, para obtener una razón para seguir viviendo. Ya no es así. Es cuestión de mirar a nuestro alrededor, y salvo aquellos países que están en una situación de guerra civil, donde caen las bombas, la gente ya no se muere a los 30, 40 años, la gente no hay hambruna, la gente tiene algo que ponerse en los pies, ropa que ponerse en el cuerpo, tiene un techo, hay más orden. Es una vida menos angustiosa, menos terrible. Por supuesto que hay mucha gente pobre, pero aún la pobreza de hoy en día no tiene absolutamente nada que ver con la miseria que se vivió en el pasado. Entonces, vivimos en un mundo más manejable, menos angustioso, menos terrible, y por lo tanto la angustia va pasando un poquito al segundo plano. Y por último, aun si sufrimos pesares y angustia, disponemos de mecanismos terrenales, por así decirlo, para ponerle remedio. Si nos duele la cabeza, tenemos una aspirina. Si tenemos algún problema, hay instituciones, que a veces funcionan incluso. Tenemos medios, tenemos recursos a la mano, no estamos totalmente desprovistos. Entonces, muchas de estas angustias no pensamos en resolverlas cayendo de rodillas a rezar, sino que simplemente tomando alguna acción legal o económica o institucional de alguna clase. En otras palabras, la angustia no es un tema cotidiano. Y cuando llega a ser una angustia profunda, un dolor profundo, inevitable, por ejemplo, cuando una persona está agonizando y sabe que está agonizando, o cuando está un pariente en esa condición, o ya murió, en esos momentos sí, las personas entran en el estado de ánimo poderoso, terrible y angustioso que los hace acordarse de la religión, que los hace acordarse de Dios, que los hace acordarse de su iglesia. Y en ese momento, personas que, voy a poner un ejemplo extremo, que hace años que no van a misa, que hace años que no se confiesan, que no saben lo que es tomar la comunión, en ese momento se ponen a rezar. Y ahí se acuerdan de Dios y piden, por favor, Señor, que pase tal o cual cosa. Ahí nos volvemos, por así decirlo, a una etapa previa de la historia humana, y ahí estamos otra vez desnudos en la vida, sin nada que nos sirva, porque ante la muerte nadie es quien. Y ahí volvemos a acordarnos de Dios, volvemos a acordarnos de nuestra fe religiosa, si la habíamos tenido y estaba durmiendo. El sentimiento religioso, escribí anoche pensando en este tema, es proporcional a la angustia, al desamparo y a la fragilidad, y creo que efectivamente es así. Y puesto que hay menos angustia, menos desamparo y menos fragilidad, hay menos sentimiento religioso. Y vuelvo a insistir en un punto, pero antes de eso voy a pasar a recordarles. Me acordé de las misas, y en las misas ustedes saben que hay un momento en la misa católica en que el sacerdote escancia un poco de vino en un cáliz y se supone que es la sangre de Dios, de nuestro Señor. ¿No es cierto? Consagra la hostia, consagra el vino, así que pensando en eso, con todo respeto, me acordé del vino. Esto es para consagrar unos buenos momentos en su casa. No le prometo nada respecto a que se convierta en el cuerpo de nuestro Señor. Simplemente entra a nuestro cuerpo y es muy rico. Y esta viña, el vino personalizado, tiene la gracia de que aparte del vino muy rico, usted puede personalizar completamente la etiqueta, puede hacer una cosa divertida.
si va a regalársela a Juan, puede ponerle Viña San Juan o Viña Santa Juana y ponerle el texto que quiera, el diseño que quiera. Hay diseños que están listos. Usted puede elegir alguno, pero también puede usted enviarle. Usted se comunica con ellos. Aquí está a mi izquierda, espero, el letrero con los datos del vino personalizado. Hay un email, hay un teléfono. Usted puede encargar desde una botella hasta las que quiera, suponiendo que haya todavía stock. Estamos en un periodo en que la gente está haciendo más compras y por lo tanto yo les aconsejo que si desean probar este exquisito vino, porque es exquisito, vayan ya poniéndose en contacto con Vino Personalizado y vayan preparando su regalo. Es un regalo infalible. Yo no conozco a nadie, salvo abstemios profesionales, gente a la cual nunca he podido comprender que no le guste un buen vaso de vino tinto, ¿no es cierto? Así es que este es un muy bonito regalo. Es muy accesible el precio, no tengan miedo de que esto cueste una barbaridad, para nada. Y es muy original. Y sobre todo, digamos, para mí, que soy menos dado a las etiquetas, soy más bien dado a lo que viene adentro de la botella, es un vino muy, pero muy rico. No lo vayan a olvidar, pónganse ahora mismo, faltan días nomás para la Pascua, en contacto con Vino Personalizado. Así pues, que este estudio sobre la religiosidad en Chile, por supuesto, arroja luces sobre un montón de cosas. La Iglesia Católica como institución está en decaimiento. La fe religiosa no necesariamente. La fe religiosa, la fe en Dios, la idea de que existe un ser superior, la encuesta dice que el 80% de las personas están convencidas de eso, creen en Dios. En lo que no creen, en que a ese Dios haya que propiciarlo siguiendo los sacramentos y normas de la Iglesia. Ese 80% que cree en Dios, no todos ellos creen que la Iglesia es el único mediador autorizado, llamémoslo así, para tratar con Dios. Eso es. Entonces, este es un proceso que se ha observado en todas las sociedades a medida que se hacen más complejas, más ricas, donde la gente ya puede vivir normalmente sin pasar hambre, sin no poder combatir un dolor de cabeza, acribillados por todas las enfermedades y por haber, con más de 2/3 de los hijos muriéndose en la cuna o muriéndose en el parto. Esas eran las situaciones que se vivían y ni siquiera en la Edad Media, hasta el siglo XVIII-XIX, en todas las ciudades europeas no había ni un sistema de aguas servidas que realmente eficiente. La falta de higiene era asombrosa. Las enfermedades pululaban por todos lados. En un mundo así, uno busca consuelo en la fe y sobre todo la busca en una encarnación de esa fe que tenga cuerpo y no solamente alma. O sea, en una iglesia, en un templo, con un sacerdote, con determinados sacramentos, con una misa, con un bautizo, con una comunión. Todos esos ejercicios, todos esos rituales son necesarios para mantenerse vivo de algún modo, para seguir luchando con la vida hasta que nos agarrara la muerte a los 40 o 50 años, lo más. Pero ya no es así. Y por lo tanto, Dios o las iglesias especialmente van pasando a un segundo plano. Estoy hablando de la Iglesia Católica y otras iglesias mucho más intensas. De hecho, los evangelios no han crecido, pero han llegado por lo menos a un respetable 14 o 15 puntos, porque es un credo que ofrece lo que ya la Iglesia Católica no ofrece. Ese sentimiento de que no solamente uno cree en Dios y punto, sino que uno está inserto en una comunidad, está acompañado por otros. Y la ceremonia evangélica en los templos y la vida de los evangélicos hace que las personas, además del beneficio de creer en un ser supremo que finalmente va a rescatarnos de las penurias de la vida, fuera de eso nos ofrece aquí en la tierra el consuelo de la fraternidad con otros, que son creyentes como nosotros, que son co-religionarios. ¿Qué más les puedo decir sobre esto? Por supuesto que es muy complicado, estoy simplemente haciendo una ABC del asunto. Los matices de la creencia en Dios son infinitos.
la concepción de Dios, hay muchas. Hay de la concepción católica, donde Dios, o musulmana, donde Dios es una persona divina, o sea, una entidad como nosotros, pero infinitamente más poderosa, que tiene voluntad, que tiene pensamiento, que tiene propósito, que nos observa, una especie de inspector de colegio multiplicado por 1.000.000.000. Y hay concepciones, como la budista, donde prácticamente Dios es meramente una expresión verbal de la nada, es una especie de sinónimo de la nada. Es un Dios que no tiene personalidad, que no tiene objetivos con nosotros, que es equivalente al vacío. Y hay muchos matices, y entonces este es un tema, entre paréntesis, muy, muy interesante. La sociología de la religión es una de las versiones o uno de los estudios más interesantes que hay, cómo a partir de las angustias de la vida humana, de los pesares, del dolor, de la muerte, en fin, de todas esas cosas, emerge el primer instinto, el primer impulso a tratar de controlar eso, que es incontrolable, de alguna manera. Y por eso que las religiones incluso modernas, ya hablemos de religiones modernas como la cristiandad, que tiene unos 2000 años nomás, o el Islam, que tiene aún menos, tiene unos 1400 años más o menos, tienen un contacto muy poderoso con lo que los antropólogos llaman el pensamiento mágico primitivo, el afán desesperado y desesperante de controlar el mundo, abuenándose con esas fuerzas misteriosas que tienen tanto poder sobre nosotros. En el pensamiento mágico primitivo es ejerciendo la magia, tratando de ejercer control sobre el mundo con ciertos gestos, con ciertos rituales. En las religiones modernas es un concepto un poco más sofisticado de una entidad creadora, no miles y miles de dioses o voluntades, sino que una voluntad, la voluntad divina, ante la cual no somos nada. Y este es un tema que conversaremos en alguna otra oportunidad, y creo que sería todo por hoy, estimados amigos. Agradezco a las personas que se siguen inscribiendo en Patreon. La manera de inscribirse está en la página, el portal del Villegas. Al final, en la última pantalla, hay un video corto que hice hace un par de meses, yo creo, donde explico cómo es el asunto de Patreon, cómo uno se inscribe. Es súper sencillo y usted no necesita suscribirse por una cantidad que le pueda hacer algún daño. Usted puede suscribirse a partir de $1. O sea, ¿cuánto es el cambio? 650 pesos al mes, más o menos. Recuerde, cuando entra a Patreon, que el signo pesos es el signo dólar. Si usted pone 1, no es un 1, sino que es $1. Si usted pone 10, y así sucesivamente. Así que si quiere dar 10 lucas, no ponga 10.000, porque van a ser $10.000. Ponga el equivalente en dólares, que sería, qué sé yo, $15. Y así, haga el cálculo y ponga los dólares que le parezca conveniente. Y muy agradecido a todas las personas que ya están inscritas. Nos veremos mañana. Muchas gracias.